Fomentar una perspectiva optimista es la base esencial para el éxito, un concepto que resuena profundamente en las ideas de pensadores como Napoleon Hill. La forma en que enfrentamos la existencia, los obstáculos y las posibilidades define no solo nuestras vivencias, sino también los frutos que cosechamos. Es crucial comprender que nuestros pensamientos poseen una fuerza extraordinaria. No solo afectan nuestras emociones, sino que también esculpen nuestro futuro. Al abrazar una mentalidad positiva, abres las puertas a un abanico de oportunidades. Esta visión esperanzadora va más allá de simplemente ver el vaso medio lleno. Se trata de percibir que, independientemente de las circunstancias, siempre hay un camino para transformar los desafíos en escalones hacia el triunfo. La relevancia de esta mentalidad optimista se hace evidente al observar cómo las personas que logran grandes hazañas enfrentan las adversidades. No se inmutan ante las dificultades. Por el contrario, ven en ellas oportunidades de aprendizaje y evolución. Inspirados por este enfoque, logran atraer respuestas, colaboraciones e incluso recursos que a primera vista parecerían inalcanzables. Hill nos enseña que al nutrir pensamientos productivos y dinámicos, generamos una vibración que nos conecta con individuos y circunstancias propicias. Es como si el universo sintonizara la misma frecuencia, donde las ideas y las posibilidades se materializan en nuestras vidas. Esta mentalidad positiva también se manifiesta en nuestra disposición para actuar. Cuando confiamos en nuestro potencial de victoria, estamos más inclinados a dar pasos audaces hacia nuestras aspiraciones. La incertidumbre y el temor pueden inmovilizarnos, pero la fe en nosotros mismos y la imagen de un futuro prometedor nos impulsan hacia adelante. Esto no implica que el camino estará libre de obstáculos, sino que, con una mentalidad resiliente, enfrentamos cada barrera como parte indispensable del recorrido. Cada contratiempo se convierte en una lección, y cada error se transforma en una oportunidad de mejora, moldeándonos en versiones más robustas de nosotros mismos. Además, el optimismo es contagioso. Al rodearnos de personas que desprenden energía vibrante y autoconfianza, esta influencia se refleja en nuestra propia actitud. Hill nos advierte que el entorno que nos rodea puede elevarnos o limitarnos. Por eso es vital elegir con cuidado nuestras compañías. Relacionarnos con individuos que comparten nuestras ambiciones y nos alientan a soñar en grande no solo fortalece nuestra mentalidad, sino que también construye una red de apoyo que puede sostenernos a lo largo del camino. Sin embargo, desarrollar una mentalidad positiva requiere tiempo y esfuerzo. Es un proceso que demanda práctica constante y compromiso. Adoptar una rutina de pensamientos y hábitos que alimenten esta visión esperanzadora es fundamental. Prácticas como la meditación, la visualización y la gratitud son herramientas valiosas en este camino. Al dedicar momentos diarios a reflexionar sobre aquello que nos inspira gratitud e imaginar nuestras conquistas, consolidamos la creencia de que somos capaces de alcanzar nuestros sueños. Por último, la mentalidad optimista está directamente ligada a la elaboración precisa de objetivos. Tras cultivar esta perspectiva, es esencial canalizarla hacia metas específicas y tangibles. Esto nos lleva al siguiente paso en el viaje hacia el éxito, la importancia de establecer objetivos claros y su conexión con nuestra mentalidad. Al igual que una brújula guía a un explorador, nuestras metas nos ofrecen dirección y propósito. Por lo tanto, al nutrir una mentalidad positiva, preparamos el terreno para crear objetivos que nos impulsen hacia nuestro máximo potencial. La habilidad de definir metas claras puede cultivarse y perfeccionarse con el tiempo. Hill nos enseña que registrar nuestros objetivos es un paso crucial en este camino. Al escribir lo que aspiramos a conquistar, transformamos nuestras metas en algo concreto y tangible. Este gesto sencillo pero impactante establece un compromiso que nos motiva a actuar. Contemplar estos objetivos diariamente no solo refuerza nuestra dedicación, sino que también nos ayuda a mantener la concentración incluso cuando el trayecto se torna arduo. Al establecer metas es fundamental que sean precisas y medibles. En lugar de simplemente afirmar que deseas prosperar, pregúntate, ¿qué representa esto exactamente para mí? Determina criterios objetivos que te permitan seguir tu avance y celebrar tus victorias a lo largo del camino. Esta claridad no solo inspira, sino que también te hace responsable de tus decisiones. Además, la imaginación juega un papel central en la formulación de metas. Al visualizarte alcanzando tus propósitos, construyes una imagen mental clara que puede actuar como un estímulo poderoso. La mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Así, al proyectar tu triunfo, estás condicionando tu subconsciente para perseguir activamente esas realizaciones en la vida real. Esto se alinea plenamente con la mentalidad optimista, ya que estás nutriendo tu visión con vigor y entusiasmo.
La práctica de la visualización puede enriquecerse con afirmaciones positivas. Repetir frases que refuercen tu confianza en tus habilidades y en tu potencial para lograr tus objetivos puede consolidar una mentalidad aún más sólida. Estas afirmaciones funcionan como lemas que moldean tu percepción de ti mismo y en consecuencia guían tus acciones. Cuando afirmas que eres capaz de alcanzar tus sueños, comienzas a actuar de manera alineada con esa convicción. Otra estrategia esencial es la elaboración de un plan de acción. Establecer metas es solo el punto de partida. Necesitas una guía clara que te conduzca hacia tu destino. Divide tus objetivos en pasos más pequeños y manejables, estableciendo plazos realistas para cada uno. Esto no solo simplifica la ejecución, sino que también genera una sensación de logro a medida que completas cada etapa. A lo largo de este recorrido de fortalecimiento de una mentalidad positiva y formulación de metas, es vital recordar la importancia del autoconocimiento y la autoevaluación. Al comprender tus fortalezas y limitaciones, puedes alinear tus acciones con tus valores e intenciones. El autoconocimiento es como una linterna que ilumina tu ruta, guiándote hacia decisiones más conscientes y evitando trampas que puedan desviar tu enfoque. Hill destaca que la reflexión continua permite ajustes en el trayecto hacia el éxito, y esto se vuelve aún más efectivo cuando combinas una mentalidad optimista con objetivos bien definidos. La autoevaluación es un ejercicio constante. Dedica tiempo periódicamente para reflexionar sobre tu progreso, tus emociones y tus experiencias. Pregúntate, ¿estoy en el rumbo correcto? ¿Qué puedo mejorar? Es en este momento de introspección donde encontrarás percepciones valiosas sobre tu evolución y podrás realizar los ajustes necesarios para seguir avanzando hacia tu propósito. En última instancia, el camino para volverte mentalmente resiliente como un millonario combina el cultivo de una mentalidad optimista, la definición de objetivos precisos y la práctica del autoconocimiento. Estos componentes se entrelazan y se refuerzan mutuamente, formando un cimiento sólido para tu triunfo. A medida que avanzas, ten presente el valor de la tenacidad y la resistencia. Cada paso que das, cada objetivo que trazas y cada introspección que realizas representan una oportunidad para acercarte a la persona que aspiras a ser. Así, al prepararte para la próxima etapa de este recorrido, reconoce que la perseverancia es la cualidad que verdaderamente distingue a los vencedores de los vencidos. Al enfrentar los desafíos inevitables que surgirán, conserva tu perspectiva optimista, reevalúa tus propósitos y sigue adelante con firmeza. La resiliencia será tu aliada, permitiéndote levantarte y continuar, incluso cuando fuerzas adversas intenten desviar tu rumbo. La verdadera fortaleza mental se manifiesta en la capacidad de permanecer inquebrantable en medio de las tormentas, lo que nos lleva a la siguiente etapa del crecimiento personal: la importancia de rodearte de personas positivas en la búsqueda del éxito. El entorno y las relaciones que cultivamos tienen un impacto significativo en nuestro camino. Al construir un círculo social que apoye y estimule tus ambiciones, no solo amplificas tu desarrollo, sino que también estableces una red de apoyo que te ayudará a superar obstáculos y celebrar logros. La mente es una herramienta poderosa, capaz de moldear el destino de cada uno. La forma en que pensamos, la precisión de nuestros objetivos y la determinación para perseguirlos son pilares esenciales que pueden elevarnos a niveles extraordinarios. Para volverte mentalmente resiliente, como un millonario, es fundamental comprender y aplicar la formulación clara de objetivos en tu vida. Este es el paso que separa a quienes solo sueñan de quienes transforman sus anhelos en realidad. Establecer metas precisas y específicas es el primer movimiento para convertir deseos abstractos en propósitos tangibles. Al registrar tus objetivos, no estás solo anotando una aspiración, sino sellando un pacto contigo mismo. Este compromiso actúa como un impulsor para la acción. Supón que deseas alcanzar un monto financiero, lanzar un emprendimiento o dominar una habilidad particular. Sin un objetivo bien delineado, puedes perderte en un océano de dudas y postergaciones. La claridad es lo que proporciona orientación. Napoleon Hill, en sus enseñanzas, destaca que la visualización es una herramienta poderosa. Al imaginar tus objetivos diariamente, los integras en tu mente consciente e inconsciente, generando un sentido de urgencia y propósito. Supón que deseas iniciar una empresa. Visualiza cada detalle: el nombre, la ubicación, los productos o servicios ofrecidos e incluso el ambiente de trabajo. Esta proyección no solo te inspira, sino que también te ayuda a identificar los pasos necesarios para materializar ese sueño. La formulación de metas es un proceso continuo. A medida que avanzas, es esencial que tus objetivos evolucionen. Lo que hoy parece un gran propósito puede, mañana, ser solo una fracción de tu camino. Por lo tanto, realiza evaluaciones periódicas de tus objetivos.
Pregúntate si tus objetivos aún reflejan tus principios y ambiciones. Si no es así, es el momento de ajustar tu rumbo. Un millonario no se conforma con lo que ya ha logrado. Siempre está en busca de nuevos horizontes. Anotar los objetivos es una práctica común entre quienes aspiran al éxito. Registra tus metas en un lugar visible, donde puedas contemplarlas a diario. Esto no solo mantiene tu enfoque, sino que también fortalece tu determinación. Al imaginar tus objetivos, generas una energía que atrae posibilidades y recursos para hacerlos realidad. El universo parece conspirar a favor de quien tiene claridad sobre lo que desea. Además, la formulación de metas debe incluir plazos. Sin fechas definidas, los objetivos pueden convertirse en meras intenciones, perdiendo el sentido de urgencia. Establece un cronograma que te desafíe, pero que sea realista. Divide tus metas en etapas más pequeñas y determina plazos para cada una. Esto facilita el seguimiento de tu progreso y proporciona una sensación de logro al completar cada fase. Es esencial recordar que trazar metas no es una actividad aislada. Deben estar alineadas con tu propósito mayor. Pregúntate, ¿son estas metas significativas para mí? ¿Cómo se integran en mi visión de futuro? Las respuestas a estas preguntas garantizarán que no estés solo persiguiendo objetivos por impulso, sino avanzando hacia un propósito mayor que resuene con tus valores y pasiones. Una mentalidad resiliente se nutre de un sentido de propósito. Cuando continúa en la siguiente página, tus objetivos están conectados a algo que verdaderamente valoras, la motivación para alcanzarlos se intensifica. Es como navegar en un río, donde tu pasión y determinación son la corriente que te impulsa hacia tu visión. Por ello, evita establecer metas superficiales. Busca profundidad y significado en cada una de ellas. El camino hacia tus objetivos puede estar lleno de barreras y desafíos. Aquí, la tenacidad y la resiliencia se convierten en aliados indispensables. Hill destaca que muchos abandonan ante las adversidades, pero quienes persisten, viendo los obstáculos como oportunidades de aprendizaje, son los que destacan. La fortaleza mental se fortalece por la capacidad de seguir adelante, incluso en circunstancias desfavorables. Cuando te enfrentas a un obstáculo, en lugar de desanimarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva transforma la frustración en una oportunidad de crecimiento. La resiliencia no es solo resistir la presión, sino adaptarse, aprender y fortalecerse con cada desafío. Un millonario no se ve como víctima de las circunstancias, sino como arquitecto de su propia realidad. A medida que avanzas hacia tus objetivos, el entorno que te rodea también juega un papel crucial. Las personas cercanas pueden ser una fuente de inspiración o un peso que te frena. Hill recomienda rodearte de individuos que compartan tu visión y ambición. La energía positiva es contagiosa, y un círculo social que te estimule puede ser decisivo en tu camino hacia el éxito. Conéctate con personas que ya están donde deseas llegar. Aprende de ellas, intercambia experiencias y permite que su influencia te motive. El intercambio de ideas y la colaboración crean un entorno fértil para el crecimiento. No necesitas recorrer el camino solo. Las conexiones que estableces pueden abrir puertas inesperadas. El aprendizaje continuo es otra característica de quienes destacan. El mundo está en constante cambio, y aquellos que se mantienen actualizados y adaptables prevalecen. Hill enfatiza la importancia de invertir en tu desarrollo, ya sea a través de libros, cursos, seminarios o charlas con personas experimentadas. La curiosidad y el deseo de aprender son llaves que desbloquean nuevas posibilidades. Al dedicarte al aprendizaje, es crucial aplicar ese conocimiento. El saber sin acción es estéril. Por eso, cada vez que adquieras una nueva habilidad o perspectiva, busca formas de implementarla en tu camino. El crecimiento no se trata solo de acumular información, sino de transformarla en acciones que te acerquen a tus objetivos. El autoconocimiento y la autoevaluación son fundamentales en este proceso. Conocer tus fortalezas y debilidades te permite alinear tus acciones con tus valores y propósitos. La introspección permite realizar ajustes en el camino hacia el éxito. Al comprender lo que realmente tiene valor para ti, resulta más sencillo tomar decisiones alineadas con tu verdadera esencia. Al reflexionar sobre la importancia de establecer objetivos claros, percibimos que apenas estamos comenzando a explorar lo que significa ser mentalmente resiliente. El autoconocimiento es el siguiente paso en este viaje. Solo al entenderte a ti mismo, tus motivaciones y aspiraciones verdaderas, podrás armonizar tus objetivos y acciones de manera efectiva. Es con base en este entendimiento que se construye una mentalidad que no solo busca el éxito, sino que también se sostiene en un propósito auténtico y duradero. Para volverte mentalmente fuerte y alcanzar un éxito pleno, es esencial sumergirte en un proceso profundo de autoconocimiento y autoanálisis.
La trayectoria hacia el éxito no se reduce a habilidades o suerte. En gran parte, depende de comprender quién eres realmente. Sin esta claridad, es desafiante alinear tus acciones con tus valores e intenciones. El autoconocimiento es el cimiento sobre el cual edificarás tus logros. El primer paso para ello es la reflexión. Dedica momentos en tu rutina para meditar sobre tus experiencias, tus reacciones y tus sentimientos. Pregúntate, ¿cuáles son mis mayores talentos? ¿En qué áreas destaco? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Qué me inspira y qué me desmotiva? Estas preguntas te ayudan a trazar un mapa de ti mismo, esencial para orientar tus decisiones y dirigir tus esfuerzos. Con una visión más clara de tus fortalezas y debilidades, resulta más fácil alinear tus objetivos con tus principios personales. Napoleon Hill destaca la importancia de tener un propósito definido en la vida. Este propósito es la brújula que guía tus acciones diarias. Si no sabes qué deseas realmente, ¿cómo puedes esperar lograrlo? La formulación de metas específicas gana eficacia cuando está conectada con lo que valoras profundamente. Por ello, al trazar tus objetivos, pregúntate si están en sintonía con tus ideales y aspiraciones más profundos. El autoanálisis continuo es igualmente crucial. Lo que descubres hoy puede cambiar mañana, al igual que evolucionan tus circunstancias personales y profesionales. La práctica regular de autoevaluación permite ajustar tu trayectoria. Esto no significa alterar tus objetivos con cada nueva revelación, sino ser lo suficientemente flexible para adaptar tu enfoque. Hill argumenta que el éxito no es lineal. A menudo se asemeja a un laberinto lleno de curvas y desvíos. La capacidad de reevaluar periódicamente te ayudará a encontrar nuevos caminos cuando los anteriores resulten ineficaces. El autoconocimiento también proporciona una confianza sólida. Al conocer tus capacidades y límites, enfrentas los desafíos con mayor seguridad. La confianza es una característica distintiva de quienes alcanzan el éxito. Ellos toman decisiones audaces porque reconocen sus límites y saben cómo superarlos. Esta confianza se traduce en acciones decisivas, indispensables para destacar en cualquier área. Además, el autoconocimiento permite gestionar las emociones de manera más eficiente. Las emociones pueden ser aliadas u obstáculos en la búsqueda del éxito. Quienes comprenden y regulan sus emociones están mejor preparados para enfrentar adversidades. Hill observa frecuentemente que muchos fracasan no por falta de talento, sino por no controlar sus reacciones emocionales en momentos de presión. El autoconocimiento es la clave para esta gestión emocional. Al entender tus reacciones, puedes entrenarlas y transformarlas en respuestas constructivas. Otra dimensión importante del autoconocimiento es la habilidad para elegir las influencias adecuadas. Al saber quién eres, resulta más fácil identificar a las personas que desean tu bienestar y contribuyen a tu crecimiento. La influencia del entorno es un tema recurrente en la obra de Hill, y con razón. Las personas con las que convives impactan directamente en tu mentalidad y en consecuencia en tu éxito. Estar en un círculo social positivo e inspirador no es cuestión de suerte, sino una elección consciente, fruto de un profundo entendimiento de ti mismo. Una vez que hayas consolidado tu autoconocimiento y alineado tus objetivos con él, es crucial cultivar la tenacidad y la resiliencia. Estos son los ingredientes que diferencian a los victoriosos de los derrotados. Hill argumenta que la mayoría abandona ante las dificultades, pero los verdaderos ganadores persisten. Incluso en circunstancias adversas, la resiliencia es la capacidad de recuperarse, alimentada por la fuerza mental que proviene del autoconocimiento. El valor de cultivar la tenacidad y la resistencia no puede subestimarse. Cada avance es una reafirmación de tu compromiso con tus propósitos. Al enfrentar un obstáculo, considéralo una oportunidad para ejercitar tu resiliencia mental. Pregúntate cómo superarlo, rodearlo o, si es necesario, reinterpretarlo como parte integral de tu recorrido. La resiliencia es la habilidad de levantarte más sabio y fortalecido. Las adversidades son inevitables, pero tu reacción ante ellas define tu éxito. Además, el apoyo social desempeña un papel esencial en la construcción de la fuerza mental. El entorno que eliges y las personas con las que convives influyen profundamente en tu capacidad de perseverar. Rodearte de individuos que comparten tus aspiraciones y valores puede ser una fuente de inspiración y estímulo. Estas conexiones positivas no solo refuerzan tu determinación, sino que también ofrecen perspectivas y recursos valiosos en momentos desafiantes. A veces, una palabra de aliento de un amigo o mentor puede ser el impulso necesario para seguir progresando. Otra dimensión crucial de la tenacidad es la adopción de una mentalidad de aprendizaje. Esto implica ver las dificultades como oportunidades de crecimiento, no como barreras insalvables. Cada desafío enfrentado es una chance de mejorar y fortalecerte.
La mentalidad de aprendizaje promueve la idea de que tus competencias pueden desarrollarse con esfuerzo y dedicación. Esto es especialmente relevante para superar los obstáculos que surgen a lo largo del camino. Quienes adoptan esta perspectiva no se limitan a la zona de confort. Están dispuestos a explorar nuevos enfoques, experimentar y aprender de los errores. Esta apertura para adaptarse y evolucionar es un componente vital de la resiliencia. Al comprender que el fracaso no es el fin, sino parte del proceso de desarrollo, tu capacidad de persistir crece significativamente. La tenacidad y la resiliencia no se manifiestan solo en acciones externas, sino también en el diálogo interno. La forma en que te comunicas contigo mismo es determinante para tu mentalidad. En momentos de adversidad, tus palabras internas pueden marcar la diferencia. En lugar de ceder a pensamientos derrotistas, reformula tu narrativa. En vez de pensar "no soy capaz de esto", prueba con "aún no lo domino, pero estoy dispuesto a encontrar una solución". Este cambio de enfoque puede ser el impulso que mantenga tu motivación elevada. Construir una mentalidad resiliente es un proceso continuo. A lo largo del camino enfrentarás momentos de duda y frustración. Es en esos instantes cuando la práctica de la tenacidad se vuelve aún más crucial. Recuerda que los grandes conquistadores no son aquellos que nunca fallan, sino los que se levantan tras cada tropiezo. Cada obstáculo superado fortalece tu resiliencia mental y te acerca a tus objetivos. Finalmente, mientras trabajas para cultivar tu tenacidad y resiliencia, recuerda que no estás solo. Hay un vasto grupo de personas que comparten tus ideales y ambiciones. Al conectarte con estos individuos, amplías tu red de apoyo y se inspiran mutuamente para seguir adelante. El próximo paso es identificar y rodearte de personas que te incentiven a ser la mejor versión de ti mismo. La influencia positiva de un círculo social sólido puede transformar tu trayectoria, ofreciendo no solo apoyo emocional, sino también ideas y oportunidades que pueden acelerar la realización de tus propósitos. Por lo tanto, al fortalecer tu mentalidad y volverte mentalmente resiliente, valora la importancia de convivir con personas que también aspiran al éxito. Estas conexiones no solo nutren tu determinación, sino que crean un entorno propicio para el desarrollo. El poder de la colectividad es inmenso. Al unirte a otros que comparten tus pasiones, te conviertes en parte de algo mayor, una red de apoyo que impulsa a todos hacia sus objetivos. Así, el viaje para volverte mentalmente fuerte no es solo una búsqueda individual, sino una experiencia compartida que enriquece tu vida y la de quienes te rodean. La búsqueda de la excelencia personal y profesional comienza en la mente. Para volverte mentalmente resiliente, como aquellos que alcanzaron riqueza y éxito, es esencial crear un entorno favorable al crecimiento. Uno de los factores más subestimados, pero extremadamente poderoso, es el círculo social que eliges cultivar. La influencia de las personas a tu alrededor puede ser la diferencia entre el triunfo y el fracaso. Al rodearte de individuos que comparten tus sueños, aspiraciones y valores, fomentas una dinámica positiva que te impulsa a avanzar. Piensa en un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento no entrena solo. Para alcanzar resultados excepcionales, se rodea de entrenadores, compañeros de equipo y mentores que lo incentivan a dar lo mejor de sí. De la misma manera, en tu búsqueda del éxito, debes conectarte con personas que comprendan y valoren tu trayectoria. Estas relaciones ofrecen apoyo emocional, estímulo y, frecuentemente, perspectivas valiosas que pueden abrir nuevos horizontes. Napoleon Hill enseña que el entorno en el que vivimos refleja nuestros pensamientos y acciones. Si estás rodeado de personas con una mentalidad pesimista, es probable que esto influya en tu propia forma de pensar. En cambio, relacionarte con individuos optimistas y proactivos crea un escenario favorable para el desarrollo. La positividad es contagiosa. Al interactuar con personas que ven la vida con entusiasmo, esa energía se propaga, haciéndote más propenso a confiar en tu propio potencial. La clave es cultivar un círculo social que te inspire a mejorar. Busca a aquellos que ya han recorrido el camino que deseas seguir y aprende de sus experiencias. El networking va más allá del intercambio de contactos. Se trata de construir lazos significativos. Estas conexiones pueden abrir puertas inesperadas y proporcionar una red de apoyo en momentos desafiantes. Además, estar rodeado de personas que aspiran al éxito genera un sentido de responsabilidad. Al compartir tus objetivos con otros, se vuelve más difícil rendirse. La presión positiva de un grupo comprometido puede motivarte a actuar. Hill destaca que la responsabilidad es un factor crucial para el éxito. Al comprometerte públicamente, aumentas tus posibilidades de cumplir tus planes. Sin embargo, es esencial ser selectivo al elegir tus compañías.
No todas las relaciones son positivas. A veces es necesario alejarse de personas que consumen tu energía o no creen en tus sueños. Este proceso puede ser desafiante, pero es indispensable para tu crecimiento. Recuerda que tu tiempo y energía son recursos valiosos. Inviértelos en relaciones que te eleven, desafíen tus ideas y te incentiven a ir más allá. Un círculo social positivo no se limita a amigos y colegas. También incluye mentores y líderes que admiras. Buscar la orientación de personas que ya han logrado lo que deseas es una estrategia poderosa. La sabiduría que comparten puede impulsar tu viaje. No dudes en acercarte a estos individuos, ya sea en eventos, redes sociales o grupos de interés común. La influencia positiva de los demás también tiene un impacto práctico. Muchas veces las mejores oportunidades surgen a través de conexiones. Una conversación casual puede llevar a una alianza, una oportunidad profesional o una idea innovadora. Por lo tanto, mantente abierto a nuevas interacciones. Además, para nutrir estas relaciones es importante ser una fuente de positividad para los demás. Comparte tus logros, ofrece apoyo y está dispuesto a colaborar. La reciprocidad es esencial para que las relaciones prosperen. Al crear un entorno donde todos se sientan valorados y motivados, fortaleces tus conexiones y contribuyes al crecimiento colectivo. La relevancia de un círculo social positivo se extiende al aprendizaje continuo. Estar rodeado de personas que buscan conocimiento y evolución te inspira a hacer lo mismo. El intercambio de ideas y experiencias enriquece tu visión y amplía tus posibilidades. Hill enfatiza que el aprendizaje debe ser una constante en la vida. Está siempre dispuesto a escuchar, aprender y adaptarte. La mentalidad de crecimiento es una característica distintiva de quienes logran grandes hazañas. Al reflexionar sobre la importancia de rodearte de personas que promueven el crecimiento, no podemos ignorar el aprendizaje continuo y la adaptabilidad, fundamentales para el éxito. El mundo está en constante transformación, y aquellos que se niegan a actualizarse y adaptarse están destinados a la estancación. Conectarte con personas motivadas y curiosas no solo alimenta tu propia voluntad de aprender, sino que también ofrece una red de apoyo que puede guiarte en tiempos de incertidumbre. Invertir en tu educación y mantenerte abierto a nuevas ideas es el próximo paso para fortalecer tu mentalidad. Al rodearte de individuos que comparten esta perspectiva, se vuelve más fácil permanecer actualizado y receptivo a nuevas posibilidades. El aprendizaje continuo debe encararse como un estilo de vida, no como una tarea aislada. Cada nueva información adquirida te hace más resiliente y preparado para enfrentar desafíos. Este ciclo de aprendizaje y adaptación beneficia no solo tu vida personal, sino también tu carrera. Las competencias desarrolladas a través del aprendizaje continuo te convierten en un activo valioso en cualquier organización. Las empresas valoran a individuos que combinan habilidades técnicas con la capacidad de adaptarse e innovar. Por lo tanto, está atento a las oportunidades de aprendizaje que surjan en tu camino. La adaptabilidad también destaca en momentos de crisis. En un mundo en constante cambio, aquellos que se ajustan rápidamente a las nuevas circunstancias sobresalen. El aprendizaje constante no solo te prepara para los cambios, sino que también te capacita para ver esos cambios como posibilidades, no como barreras. En resumen, desarrollar una mentalidad resiliente y robusta requiere un círculo social positivo y un compromiso continuo con la educación. Al rodearte de personas que te inspiran, comparten tus ambiciones y te incentivan a evolucionar, pasas a formar parte de una red poderosa que te apoya y te desafía a ir más allá. Por lo tanto, no subestimes el valor de las conexiones que estableces y del conocimiento que buscas. Ambos son instrumentos esenciales en tu trayecto hacia el éxito. Al priorizar estas áreas, no solo te vuelves mentalmente fuerte, sino que también te preparas para enfrentar los desafíos de la vida, transformándolos en peldaños para alcanzar tus objetivos. Recuerda, la mentalidad de un verdadero vencedor se moldea por las interacciones y el saber que cultiva. Así, sigue adelante, amplía tu red, aprende incesantemente y observa cómo las oportunidades se multiplican a tu alrededor. La búsqueda del éxito es, sin duda, un viaje que comienza en la mente. Desarrollar una mentalidad fuerte y adaptable es uno de los principales factores que distinguen a quienes cumplen sus aspiraciones de aquellos que se estancan. Una característica destacada de quienes alcanzan una vida de logros es su compromiso con el aprendizaje continuo y la flexibilidad. Este principio resuena profundamente en las enseñanzas de Napoleon Hill, quien dedicó su vida a desentrañar los secretos del éxito. La vida está llena de transformaciones y el mundo que nos rodea está en constante evolución. Quienes destacan son aquellos que no solo aceptan estos cambios,
sino que los utilizan como combustible para crecer. La adaptabilidad es una cualidad que debe cultivarse con cuidado, como una planta en un jardín. Así como una planta necesita agua y luz, debes nutrir tu capacidad de aprender y ajustarte a las nuevas realidades. El aprendizaje continuo va más allá de la educación formal o los cursos académicos. Abarca las experiencias diarias, los errores y hasta los fracasos. Cada equivocación es una oportunidad de aprendizaje, un peldaño en la escalera del éxito. Hill enfatiza que las personas exitosas buscan conocimiento en diversas fuentes. Leen libros, asisten a conferencias, participan en seminarios y sobre todo interactúan con personas de perspectivas variadas. Esta diversidad de aprendizaje enriquece su visión del mundo y amplía su capacidad para tomar decisiones. Una de las formas más efectivas de promover el aprendizaje continuo es el hábito de la lectura. Los libros son tesoros de sabiduría, y dedicar tiempo a la lectura es un secreto compartido por muchos millonarios. Al explorar las páginas de un libro, te expones a nuevas ideas y conceptos, además de reflexionar sobre tus propias creencias y valores. Cada autor ofrece una perspectiva única, y al absorberlas, te vuelves más preparado para enfrentar los desafíos que surgen. Además, el aprendizaje debe ser activo, no pasivo. Esto significa que, al adquirir nuevos conocimientos, debes preguntarte cómo aplicarlos en tu vida. La práctica deliberada es esencial para el crecimiento. Si solo lees o asistes a clases sin transformar ese saber en acción, pierdes la oportunidad de desarrollarte verdaderamente. Hill argumenta que la verdadera sabiduría no está en la acumulación de información, sino en la habilidad de usarla para resolver problemas y crear posibilidades. La flexibilidad, por su parte, está íntimamente ligada al aprendizaje continuo. En un mundo en rápida transformación, quienes se aferran a métodos o ideas obsoletas se quedan atrás. La capacidad de reinventarse, ajustarse a las nuevas circunstancias y encontrar soluciones creativas distingue a los líderes de los seguidores. Hill nos enseña que la apertura mental es una característica esencial para quienes desean destacar. Esto requiere disposición para cuestionar tus propias convicciones y abrazar nuevas posibilidades. Al comprometerte con el aprendizaje continuo y la adaptación, comienzas a percibir que los desafíos no son obstáculos, sino oportunidades disfrazadas. Cada dificultad puede ser una chance de evolución. Los millonarios entienden que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. No ven el fracaso como un fin, sino como un medio para refinar sus estrategias y enfoques. Esta mentalidad de crecimiento es un recurso poderoso que puede impulsarte hacia el éxito. Además de expandir tu conocimiento y adaptarte, cultivar una red de contactos es igualmente vital para el aprendizaje continuo. Las personas que eliges tener a tu alrededor influyen no solo en tu forma de pensar, sino también en las oportunidades que surgen en tu vida. Hill destaca la importancia de rodearte de personas que comparten tus aspiraciones y principios. Estas conexiones no solo ofrecen apoyo emocional, sino que también proporcionan perspectivas valiosas y nuevos puntos de vista que pueden impulsar tu desarrollo. Es crucial recordar que el aprendizaje no debe ser una empresa solitaria. Intercambiar ideas y experiencias con otros enriquece tu comprensión y abre caminos para colaboraciones productivas. Participar en grupos o comunidades que fomenten el aprendizaje y el intercambio de conocimiento puede ser una forma poderosa de fortalecer tu red y ampliar tus competencias. Otra práctica esencial para volverte mentalmente resiliente es la introspección. Reserva momentos regulares para evaluar tus experiencias, decisiones y sentimientos. Pregúntate, ¿qué salió bien? ¿Qué podría haber sido diferente? ¿Qué lecciones extraje de esto? La reflexión no solo te permite aprender de tus vivencias, sino que también consolida tu conocimiento y te prepara para desafíos futuros. La mentalidad de un millonario busca la excelencia, independientemente de las circunstancias. Esto significa mantenerte firme en el compromiso con el aprendizaje y la adaptación, incluso frente a adversidades. Hill nos enseña que la tenacidad es uno de los fundamentos del éxito. No importa cuántas veces enfrentes obstáculos, el secreto es levantarte y seguir adelante, siempre aprendiendo y ajustándote a lo largo del camino. Construir una mentalidad fuerte también requiere valentía para asumir riesgos. El miedo a lo desconocido puede ser paralizante, pero quienes destacan tienen la audacia de dar pasos decididos hacia sus objetivos. Esto no implica actuar de manera temeraria, sino evaluar los riesgos con inteligencia y estar dispuesto a salir de la zona de confort. La innovación y el progreso a menudo nacen de la disposición para experimentar y aprender de los errores. Por último, volverte mentalmente resiliente es un proceso continuo que no ocurre de la noche a la mañana.
Requiere dedicación, esfuerzo y la disposición de reinventarte constantemente. Hill nos recuerda que el verdadero éxito trasciende la acumulación de bienes materiales. Reside en la capacidad de evolucionar como persona, aprender de las experiencias y adaptarte a los cambios de la vida. Al cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo y flexibilidad, te vuelves más preparado para enfrentar los desafíos del futuro y te abres a un universo de posibilidades. El éxito no es solo un destino, sino un viaje de crecimiento personal. A lo largo de este camino, cada paso dado hacia el aprendizaje y la adaptación es un avance hacia tu verdadero potencial. Por lo tanto, abraza el aprendizaje continuo con entusiasmo. Invertir en ti mismo es una de las mejores inversiones posibles. Al comprometerte con la búsqueda incesante de conocimiento y la capacidad de adaptarte, no solo te volverás mentalmente fuerte, sino que también te posicionarás para cosechar los frutos del éxito en todas las áreas de tu vida. El camino puede ser arduo, pero la recompensa es incomparable. Una vida repleta de logros, evolución y la verdadera libertad de ser quien realmente eres.